Gracias también a la gente que mantiene su sintonía con nosotros, agradecidos siempre pues que nos permitan llegar a sus hogares. Miren, la situación en la República Dominicana nos invita indefectiblemente a mirar para atrás. Mirar para atrás porque cuando uno mira hacia atrás, uno se da cuenta del camino que ha recorrido, de los errores que ha cometido y de los aciertos que también se han llevado a cabo para corregir, digamos, de alguna forma, los errores que se cometieron. Y nos permite también mirar al futuro y asumir las situaciones que se puedan presentar en el futuro desde otra perspectiva y crear planes alternativos y rutas alternativas que finalmente nos den la oportunidad de salir victoriosos de los avatares, ¿verdad?, que se presentan en las diferentes esferas. Y digo esto porque es una premisa que se ha utilizado mucho y que a veces se pierde de perspectiva lo interesante e importante que es mirar para atrás, porque también decía Marx que los pueblos o que los acontecimientos históricos ocurren dos veces. Una vez como una gran tragedia y otra vez como una gran farsa. Y en ese sentido, yo me puse a leer en el fin de semana y me fui y me remonté al año 1984, lo que sucedió en la República Dominicana y que mi maestro, mi líder y guía inmortal, el profesor Juan Bosch, denominó magistralmente como pobladas. ¿Qué sucedió en el 84? Que los y las dominicanas de los sectores más vulnerables del país salieron a las calles el día 23 de abril del año 1984 a protestar, a reclamar al gobierno de turno, que en ese entonces, no sé si decir que una casualidad de la historia o qué, pero que lamentablemente también le tocó a un gobierno del PPH dirigir los destinos del país en ese momento. Y la situación es que uno de los factores determinantes para las pobladas del año 1984 fue justamente el alto costo de la vida. Una inflación que se disparó y que llegó a un 700%. Tomando en consideración esto, las medidas restrictivas que se tomaron porque no se preveyó la magnitud de la crisis o no se le dio importancia, digamos, a los indicadores que estaban de alguna forma presentándole al gobierno de turno que la situación se iba a recrudecer porque venía ya extendiéndose desde el año 1981. Entonces, esto obligó a la gente a salir a la calle, porque imagínese usted los altos precios del combustible que también matizaron en ese momento esa subida del alto costo de la vida, la generación en otros factores, como lo estamos viendo aquí, que no lo voy a referir para que no se entienda que uno quiere fustigar, pero por eso le estoy dando como algunos indicadores y elementos que también fueron elementos cruciales en esa crisis económica del año 1984. La historia está para que uno la lea, está para que uno aprenda, para que uno enderece el camino. Y cuando se puedan presentar diferentes acontecimientos como esto que estamos viviendo, que es verdad que nadie esperaba una crisis de magnitud como la que nosotros estamos viviendo, una pandemia, una situación difícil a nivel mundial, eso no lo estábamos preveyendo. Es verdad que el gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios por manejar la macroeconomía, pero es falso que la República Dominicana creció un 12.3%. Y es falso que la República Dominicana creció un 12.3% porque el propio gobierno de la República Dominicana ha dicho que como nunca antes ha implementado y ha desarrollado las políticas sociales
y que las políticas de ayudas sociales se han triplicado en el territorio nacional. Entonces, yo lo decía aquí hace unos días, eso no es un logro. El que se hayan triplicado las ayudas sociales quiere decir que hoy tenemos más pobres, como también indican los indicadores, que a finales del año 2019 nosotros teníamos un índice de un 21%. Y a principios ya de este año estamos hablando de un 38%, por encima del 30% de las personas que vuelven a estar en una situación de vulnerabilidad. Esa situación de vulnerabilidad que enfrentan las familias de la República Dominicana, le sumamos el alto costo de la vida. Y yo decía aquí en un informe la semana pasada que presentaba, que no lo digo yo, lo dice la FAO, la canasta básica en la República Dominicana en relación al año 2021, en estos primeros meses del año ha incrementado en un 20%. Pero el Ministerio de Industria y Comercio sacó su boletín de análisis situacional en el país y ahí lo grafica y lo matiza perfectamente, inclusive por regiones. Y tú te das cuenta que los quintiles más vulnerables son las personas que viven en situación justamente de pobreza. El quintil número 1 y el quintil número 2, que están sufriendo una inflación de más de un 8%, porque se le está cobrando básicamente a todas las cosas que consumen a esos quintiles. Y digo que se ven más afectados porque la clase media, que se va a deslizar hacia la pobreza si no se toman las medidas, digamos, del lugar para evitar esta situación, la clase media se va a deslizar, se ve más o menos también afectada en un 8%, pero como es clase media, tal vez ha podido sortear un poquito mejor los embates de esta situación. El llamado de atención es al gobierno de la República Dominicana. Cubrir, tratar de maquillar, tratar de decir que no es como se está diciendo, es también desmentir los propios organismos con los que ustedes han arribado a acuerdos. Es desmentir los propios informes de su gobierno, porque el informe al que yo me he hecho referencia, del que yo me he hecho eco, es el informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es de su gobierno, es de su administración. Y de ahí yo estoy sacando los datos. Y está ahí libre para que todo el ciudadano pueda acceder. Y el informe al que yo me estoy refiriendo también, que dice tácitamente que la canasta básica en la República Dominicana ha incrementado un 20%, es de la FAO. Y ahí está. Que el gobierno firmó un acuerdo con la FAO, también lo resalté. Pero que en la República Dominicana no está garantizada la seguridad alimentaria de nuestro país, es cierto, no es algo que uno se está inventando. Y le traje a colación justamente el tema de las pobladas del 84. ¿Sabe por qué, presidente? Porque cuando un pueblo se presiona, cuando un pueblo no tiene garantizado lo básico que es la alimentación, cuando un pueblo, por otro lado, sufre los embates inclementes de las situaciones externas, el único camino que a los pueblos le queda es la sublevación. Y si en la República Dominicana no le estamos prestando atención a estos elementos que son caldo de cultivo para una olla que está en ebullición, y no es mi deseo, yo creo que podríamos terminar peor que en Sri Lanka o peor que en Alemania, donde ya esos pueblos están reclamando y la gente de esos pueblos están reclamando porque sus gobiernos le den respuestas a sus situaciones. Mirémonos en el espejo de otros países y mirémonos en las experiencias previas que ya hemos tenido. De la mañana, el rumbo de país con el equipo más completo y preparado de la radio dominicana, de lunes a viernes de 6 a 10:30 de la mañana por Rumba 91.